A la prensa en general y a la gente de Centenario por este momento que nos dan para brindar los detalles de una nueva edición del Gringuito que se va a llevar a cabo acá en las instalaciones del complejo Luis Tesaira, que van a llevar los días 21 de enero al 5 de febrero, y con los costos que ahora Martín nos va a decir, nuevos costos, porque digo, en un principio se había destinado una cierta cantidad X de dinero para la confirmación de la inscripción. Luego, a pedido de otros clubes, se decidió bajar para poder ser un poco más llevadero esto. Como dije anteriormente, arranca el 21 de enero, el 5 de febrero, y tenemos confirmado este año ligas vecinas y no tan vecinas, gente que nos va a acompañar de Montevideo, de Flores, de Salto y de Río Negro. Y bueno, agradecer a la prensa y le dejo el espacio a Martín acá para que dé un pantallazo de los detalles de lo que va a ser el campeonato. Bueno, también muchas gracias. Nosotros apuntamos este año a que vinieran ligas de otros lados, para darle un poco más de trascendencia. Sabemos que Paysandú cuenta con eso, Centenario hay fútbol también, y lo queremos de alguna manera reflejar en este campeonato. Llevamos adelante nosotros como comisión por segunda vez este campeonato y lo extendimos a 16 días, lo hicimos 9 este año, porque aún estamos en este año, lo hicimos 9 días, va a durar 16 y contamos con la presencia de un montón de gente de otros lados. Eso es una trascendencia para nosotros y además la inclusión al femenino que tanto se ha hablado en la liga de fútbol de Paysandú. Este año también se va a hacer presente, ya contando con un montón de clubes confirmados, tanto locales y bueno, por ahí todavía la sorpresa confirmar de gente de otros lugares que pueda llegar a venir. Si bien hay un montón de equipos y de categorías a confirmar, es comprensible por el tema de los tiempos en la fecha que estamos, ¿no? Están todas las festividades, entonces es bastante comprensible. Nosotros tenemos un plazo de inscripción hasta el 14 de enero, y cuando hablamos de plazo de inscripción es por el tema sencillo que tenemos después 4 días para armar un fixture que va a ser bastante movido. La idea de desarrollar el campeonato es en el horario de las 18 horas en adelante hasta probablemente las 24 horas. Se van a jugar partidos de 20 y 20 para todas las categorías, desde la 2004, que si bien sabemos que pasa Cancha Grande, nosotros tenemos la confirmación de las Rojas River y de Universitario de Salto, que van a venir a competir en esa categoría, y queda abierta la invitación y la participación de la gente local, ¿no? Si bien sabemos que la gurizada quiere jugar en Cancha Grande, pues ya el paso que dan, apelamos y esperamos de que la invitación les llegue y van a ser bienvenidos. También destacar que en el tema de los niños 2011, que vendrá a ser la recreativa este año, nosotros cobramos solo 500 pesos. Los chiquilines llevan todos premios, no cada niño, sino cada institución va a llevar uno de los trofeos que está a la vista, que es el más chico, va a ser recreativo, todos van a jugar y todos van a ser premiados. Después el resto de los trofeos va a ser para el primero y el segundo puesto, que también vale destacar el auspicio y el apoyo de mucha gente, que Centenario no sale a pedir dinero, salió a pedir que nos donaran un trofeo para poder solventar un poco mejor los gastos, porque si bien decía Marcelo, se discutió un poco el tema de la inscripción con el tema de los costos. Nosotros, dado de que tenemos un montón de costos para que las instalaciones se encuentren en la mejor condición, no solo para la gente que viene y que está acá, sino para todos los que vayan a viajar, que van a contar con un camping. Estamos a la respuesta de la Intendencia Municipal del alojamiento del Estadio Cerrado 8 de junio, que muy probablemente sea un sí, está todavía eso a terminar de confirmar, con un sí previo, ¿no? Con el señor Rosulato ya hemos tenido 3 reuniones, nos ha recibido muy bien y hay que destacarlo también, con los brazos abiertos, y hemos tenido ayuda de la Intendencia también por otro lado con el tema del camping para poder ponerlo en buenas condiciones.
nosotros vamos a ofrecer ese camping, vamos a ofrecer ducheros, los baños que están renovados, que estamos dejándolo en las mejores condiciones para la gente que venga y para la gente que también es de acá, para que este campeonato sea una fiesta, para que el día de mañana pueda volver la gente, pueda quedar entusiasmada a que esta competición a nivel nacional se puede llevar a cabo acá en Paysandú y a la vez puede ser toda una fiesta, ¿no? No solamente cruzarnos de nuevo con los clubes que nos cruzamos todo el año, sino también con gente de afuera, porque eso es un condimento, un aliciente aparte, ¿no? Digo, cruzarnos en alguna semifinal o final con gente que pueda venir de afuera a disfrutar. Y es muy rescatable y valedero el sacrificio que hace la gente de lejos, ¿no? Porque digo, hay que reconocer que es bastante costoso el venir acá y hay confirmaciones, y cuando hablamos de confirmaciones hay gente que ya pagó las inscripciones que van a venir con día y fecha instaladas. Así que los clubes locales, que hay un horario acá en el complejo para venir a confirmar o inscribirse. Nosotros tenemos un volante en la página del Centenario Baby Fútbol, en los cuales están los teléfonos para poder contactarnos. Nosotros estamos hoy por hoy teniendo reuniones no puntuales, pero ya la estábamos fijando para todos los miércoles de 18 horas a 19:30. Nos vamos a encontrar acá a partir ya de este miércoles para quien pueda venir y quiera venir a inscribirse, pueda tener la posibilidad de venir, y las tesoreras van a recibir a las personas y le van a dar su recibo correspondiente, y ya previendo la fecha de lo que va a ser el sorteo de los fixtures, que probablemente sea el 19 de enero, que va a ser un jueves, 2 días antes de arrancar el campeonato, porque tenemos eso, ¿no? Digo, que si vienen 50 equipos como lo que se está previendo, o tal vez un poco más, armar ¿No todo hay que poner la fecha límite para armar? No, la fecha límite de inscripción es el 14, pero el 19 es el lanzamiento del fixture, para de una vez decir, bueno, yo puedo tal y tal día, tal y tal hora contra tal y tal equipo. Entonces ahí ya nosotros sabemos cómo nos vamos a manejar. ¿La vía de comunicación para los cuadros que quieran inscribirse? La vía de comunicación, vuelvo a repetirlo, está en la página del Centenario by Fútbol, pero de todas maneras dejo el número 099 979 662. Vuelvo a repetirlo, 099 979 662 y 092 35 6445. Por otro lado, agradecer a lo que se conformó paralelo a lo que es la comisión de Centenario, la subcomisión de Centenario, que es el comité organizador que se formó este año, de gente que son padres de categoría. Se formó un grupo para que llevaran a cabo todas las tareas de organización, de tesorería y de afines de lo que va a llevar el campeonato. Dicho esto, me parece que agradecer nomás a los presentes, a los medios, y nada más. Muchísimas gracias. La inscripción de la categoría.